Buenas tardes a todos, bienvenidos al Think Tank número 3 de Broadway Malian, que tenemos ya costumbre de hacer cada mes aquí en Madrid, junto a nuestra oficina. Y hoy vamos a dedicar este Think Tank a un tema que creo que es de gran interés global y también nacional, y es en relación al turismo. Y la pregunta que yo quería hacer era si el turismo es lo que nos va a salvar. Claro, me preguntabas, Tomás, ¿salvar de qué? Muy buena pregunta. Yo lo pienso como salvarnos económicamente, pero vamos a tratarlo a lo largo de la tarde. Today we have our chairman, Stuart Ruff. Creo que tenemos un panel excepcional realmente hoy. Estoy muy agradecido a los panelistas que hoy vamos a contar. Los iré presentando en la medida que le vaya tocando el turno a cada uno. Esta primera introducción es un poquito general de interpretar cómo ha evolucionado el turismo hasta hoy, ¿no? En el año 1950, 25 millones de turistas tomaron vacaciones internacionales. Y en el año 2018, 1.400 millones. Esa es un poco la dimensión del turismo y que es un proceso que está en total crecimiento. En un crecimiento así, digamos, que hace 20 años teníamos 525 millones de personas moviéndose por el mundo y en 2016 ya estamos en 1.235, es decir, más del doble. Es un proceso imparable que no para de crecer. ¿Y qué representa el turismo en la economía global? Pues en 2017 el peso del turismo en la economía mundial alcanzó el 10,4% del PIB y es una proporción que va creciendo cada vez más, no es algo que esté estancado o esté aplanado. Además el turismo no solamente sirve para que, no sé, conozcamos sitios y tal, sino que tiene un montón de otros aspectos colaterales, positivos, porque es un elemento que sirve para preservar los elementos de valor cultural, proteger el medio ambiente, lograr la paz y la seguridad global, porque es un factor de pacificación, genera empleos, crecimiento económico, desarrollo. Un 10% de los empleos globales están vinculados de alguna manera a la actividad turística. Y así una serie de datos muy interesantes. ¿Cuáles son las tendencias del turismo hoy? Pues el turismo se está sofisticando y podéis encontrar cuando buscáis en Google muchísimas relaciones de tendencias actuales. Esta es una de las tantas que hay, pero todas van un poquito por el lado de buscar como la experiencia, los viajes como una fuente de aprendizaje, la búsqueda de territorios inexplorados, las experiencias recomendadas por expertos, la maximización de lo pequeño. Los viajes en pareja son más emocionantes y el auge de los viajeros y viajeras solitarios y las agencias que los atienden. Y cómo el diseño hotelero responde a estas nuevas tendencias. Y yo puse una imagen de un proyecto nuestro que luego Margarida nos contará, pero hay una transformación del sector para dar respuesta a esto. ¿Y cómo convive el turismo con la población local? No convive tan apaciblemente. Hay muchos conflictos y en la medida que el turismo crece, los conflictos también crecen y hay mensajes contra el turismo, los vemos en casi todas las grandes ciudades, como en Barcelona o en Venecia, que podéis ver que no cabe bastante gente más. ¿Cómo compiten los hoteles con otras ofertas de alojamiento turístico? Y ahí vamos a tener la intervención de Tomás Gasset, que yo creo que nos vas a poder dar una visión alternativa. Cómo ha entrado el mundo de las plataformas de reservas online, Airbnb, la economía colaborativa a competir con el sector hotelero, cómo interactúan unos con otros. ¿Es una batalla o se puede establecer algún tipo de colaboración? ¿Y cómo influye el sector hotelero en el resto de sectores? Es un tema que a nosotros nos preocupa como arquitectos. Estamos yendo cada vez más al mixed use, a buscar experiencias de usuario y tenemos cada vez más
proyectos que combinan usos en los que suele aparecer un hotel. El concepto de hospitality como común denominador de todos los usos en el siglo XXI es un tema que me parece muy interesante. Cada vez más promotores de otros sectores se fijan en aspectos del mundo del hospitality para incorporarlos en su propio sector. El coworking y el co-living no son derivaciones del hotel y del alquiler de la residencia, y el interiorismo como nuevo factor diferencial y de experiencia es un elemento que también está entrando fuertemente en todos los sectores de la construcción y de la promoción. ¿El futuro del retail físico pasa por aprender del hospitality? Esta es una imagen de Into Costa del Sol, este proyecto eterno en el que nosotros venimos trabajando desde el año 2003 y mantenemos la ilusión. Han pasado 16 años y seguimos igual de entusiasmados con este proyecto, en el cual ahora la última idea es que es un proyecto que debe aprender del hospitality, que tiene que incorporar principios del mundo hotelero para poder ser exitoso, porque si no, si se parece demasiado a un centro comercial, no va a tener tirón. Entonces es otro tema que me va a interesar debatir. Y por último, ¿será el turismo la actividad central de la sociedad del tiempo libre hacia la que nos lleva la robotización? Porque la realidad es que vamos cada vez reduciendo más nuestras jornadas laborales. Cuando miramos el histórico, vamos trabajando menos, vamos teniendo más tiempo, vamos a tener más tiempo todavía. ¿Es el turismo la actividad que vamos a hacer? ¿Y será el turismo la actividad que sostenga la economía española del siglo XXI? De hecho, ahora es una de sus principales industrias, si no la principal industria. Pero yo me pregunto, ¿será suficiente un país que solamente se dedique o viva del turismo? Y hasta aquí llegué con mi introducción, que son simplemente preguntas para dar pie a las intervenciones de los que saben, porque yo confieso que no sé mucho, pero sí se me ocurren muchas dudas. Entonces, propongo ahora a Bruno Hall o Ale. Pero bueno, me han llamado de todo. Bruno Ale, que es partner, co-head Hospitality Spain de Cushman & Wakefield, y que te agradezco muchísimo que hayas venido. Te cedo el mando. Muchas gracias. Y nos vas a dar una visión del hospitality a nivel nacional, ¿no? Y te escuchamos con mucho gusto. Pues muchas gracias, Jorge, gracias por la invitación. Tengo que confesar, es mi primera presentación como Cushman, soy muy reciente en la plaza. Nos incorporamos todo el equipo de Magma Hospitality Consulting a Cushman hará un mes y medio, con lo cual estoy encantado de poder hacer esta primera presentación. La idea cuando hablaba con Jorge es dar unas pinceladas muy genéricas, pues parecerán algunas obviedades, pero luego sé que hay un debate, con lo cual vale la pena profundizar, ¿no? Básicamente los KPIs, cómo está el sector hotelero, porque todo el mundo es como los bares, ¿no? Todo el mundo se permite opinar porque tiene un primo que tiene un bar o un restaurante o ha ido de vacaciones a hotel, con lo cual sabe de hoteles. Pues bueno, lo de la hotelería, cuidadín con ello, pero también es cierto que es cíclico, que va en relación a la economía, pero también tenemos mucha suerte que en España tenemos una demanda muy diversificada, con lo cual tenemos ciudades que funcionan muy bien, con la acuñada leisure, que es business and leisure, como ciudades como Barcelona, como Madrid, como San Sebastián, donde la parte corporativa y la parte vacacional funcionan en un binomio fantástico, y tenemos destinos altamente turísticos, como puede ser una Costa del Sol, un Baleares, un Canarias, y luego ciudades donde el corporativo sigue funcionando muy bien. Y esto nos da, pues un equilibrio. Ahora, no nos salvamos de situaciones complejas, como veréis en estos gráficos, ¿vale? Y lo que estamos viendo aquí es que España sufrió enormemente durante la crisis, pero sufrió porque es que ya no había demanda, y esta demanda no es que se fuera a otros destinos, simplemente no la teníamos. La demanda nacional redujo drásticamente sus vacaciones y nos manteníamos gracias a una demanda internacional que también estaba sufriendo crisis, con lo cual era un momento complejo. Luego entraremos en la parte, esto yo le llamaría más la parte operativa, y luego os hablaré un poco de la parte más inversora, que aquí fue cuando había muchos peces en el río y había muchas oportunidades para los inversores, y muchos la aprovecharon. Lo que sí es cierto, y Meliá es un claro ejemplo, igual que Barceló, Iberostar o Riu o muchas otras compañías hoteleras, es que aprovecharon este momento de lanzamiento para hacer el reposicionamiento de activos, y ahí vimos que muchos hoteles
pues pudieron pasar a un nivel superior, hoteles que estaban en una situación realmente triste, lamentable, con una reinversión, y aquí en esta casa seguro que sabéis mucho de CAPEX, se metió CAPEX y realmente los hoteles han podido reposicionarse de una manera muy operativa. ¿Dónde estamos si nos vamos ya a datos más concretos, comparando el 2018 con el año anterior, a cierre de 2018? No estamos mal, y ahora os lo explicaré. Es cierto que hay algunas burbujas de color rojo, y aquí las vemos, ¿vale? Y España en global cierra un 18 peor que el 17, pero tiene su explicación. O sea, tenemos ubicaciones como la ciudad de Málaga, que sube 10 puntos en RevPAR, pero tenemos destinos como Canarias, Baleares o Barcelona, que son significativas y que tienen una reducción importante en RevPAR. ¿Pero por qué? Bueno, Canarias estaba en una situación muy alta. Cuando comparamos con un año como el 2017, que fue extremadamente bueno en Canarias, pues los datos, cualquiera que los comparéis con estos datos, pues nos dan una situación en rojo. Pero hay destinos espectaculares, como un Bilbao con 12 puntos o un Málaga con 10 puntos. Barcelona, que ahí sufrió el envite del 1 de octubre del 2017, tuvo mucha dificultad en recuperarse, con lo cual tuvimos datos complicados, y ahora ya estamos, a partir de octubre, noviembre del 2018, es cuando ya hemos visto, y en este primer trimestre del 19, recuperación de la ciudad de Barcelona. Muy curioso que el impacto del 17 de agosto, del impacto terrorista que tuvimos en el 17, se recuperó la ciudad rápidamente, en cuestión de un par de semanas volvíamos a estar, vale que era el mes de agosto, pero volvimos a tener esta ocupación y el precio medio habitual, ¿vale? Esto a tenerlo en cuenta. Los impactos terroristas impactan evidentemente, pero hay una recuperación. Los impactos políticos tienen una recuperación muchísimo más lenta. Y esto a nivel general. Si hiciésemos la foto hoy, a cierre de, llamémosle abril, con acumulado a cierre de abril del año anterior, pues yo creo que el 19 nos daría una luz positiva en general, y nos daría para España una burbuja en positivo. Sí es cierto que, y me quiero parar un segundo aquí, en las zonas más vacacionales, como puede ser Costa del Sol o Canarias o Baleares, que mucha gente habla del turismo prestado, ¿vale? Que se acuña, que es todos los turistas, alemanes principalmente, ingleses, que han ido pues a Turquía, a Egipto, o a Croacia si quieres, o a Túnez. Prestados o no prestados, España ha trabajado durante esta época de aquí en un reposicionamiento de producto, ¿vale? Y hemos afianzado la calidad de nuestros productos, y hoy por hoy España tiene una calidad de planta hotelera extremadamente buena, que puede competir con cualquier recuperación que estén teniendo los mercados del norte del Mediterráneo, que llaman. Y también es cierto, la seguridad que proponemos en España, no solo a nivel de seguridad física, pero sino hospitalaria, autopistas y también pues las infraestructuras, ayudan a que la gente vuelva y siga viniendo y siga apostando por España como destino. Habrán nubarrones y siempre los habrá. O sea, cuando hablamos de un Brexit ya temblamos todos, cuando hablamos de la crisis o la guerra comercial entre China y Estados Unidos también temblamos todos. Pero la realidad es que es cíclico y que vamos con la economía. Y no creo, sinceramente, que tengamos un problema a medio plazo, con lo cual nos salvará o nos salvará, yo tengo mi opinión y creo que vamos en una línea positiva. Tendencias, ¿dónde está mirando el sector hotelero o el parahotelero? O sea, un caso clarísimo, Roommate, que se ha lanzado hace unos años con el tema de los apartamentos turísticos. Digo, oye, ¿Airbnb es un problema? No, es mi aliado. Voy a hacer apartamentos turísticos con BMate y gestiono apartamentos turísticos. Pero luego todos los grandes fondos de inversión están mirando a otras líneas que no son puramente las hoteleras, como puede ser los hostels. O sea, realmente, y ahí tenéis experiencia vosotros, la transformación de edificios que no eran hoteleros en hoteleros para buscar un producto singular, diferente, para este segmento de demanda que ya no te alquila una habitación, sino que te alquila una cama, pero alquilar una cama a 25 euros y son 8 camas en una habitación, tenemos la habitación a 200 euros, a mí me parece bastante interesante, con altas tasas de ocupación y con mucho consumo también en el bar y en las actividades. Con lo cual, es un modelo que está en el radar y que se está mirando. Otro modelo muy interesante y que todavía está muy incipiente y muy verde, no es el camping, sino es el glamping, ¿vale? Es el glamour y el camping. Es como el pleasure, pues seguimos con palabrejas de estas. Hay fondos de inversión que ya están mirando esto
Y a mí, cuando estos tíos tienen el ojo puesto en un modelo como este, me empieza a interesar y mucho. Altamente rentable, en suelos que no son normalmente hoteleros, con lo cual son más baratos en la compra, evidentemente hay que urbanizar, pero que tienes un potencial de crecimiento. Dormir en este, me parece que son 250 euros la noche. Bueno, pues, y es una burbuja de plástico, ¿eh? No hay mucho más que esto. Literalmente. Y lo que se descubrió hará unos 6, 7, 8 años es el mercado de inversión en el sector vacacional. España y los grandes inversores tenían el foco puesto en lo que era el destino urbano, comprar en Barcelona, comprar en Madrid, comprar en San Sebastián, edificios ultra prime, y sobre todo que estuviese yo orgulloso del edificio que he comprado y que mis nietos estuviesen contentos con ello. Hoy cambia literalmente la perspectiva. Ahora han visto que hay destinos, los inversores han detectado que hay destinos como la Costa del Sol o como Canarias, que funcionan 12 meses del año y que tienen altas ocupaciones y altos precios medios, con lo cual la rentabilidad es muy interesante. Y ahora entraremos también en los principales inversores. Anteriormente, el gestor hotelero era propietario hotelero. Yo vengo de familia hotelero, mi abuelo tenía hoteles y los gestionábamos nosotros. Los siguen gestionando ellos, yo ya no, pero los gestionan mis hermanos. Y esto es la tradición española, o sea, propietario de piedras y gestor. Ha habido una evolución, empezamos con los sell and leaseback, que es vender piedra, pero quedándome dentro como inquilino o como management, y aquí también Meliá fue uno de los iniciadores en este modelo, y ahora ya estamos en la entrada de los grandes fondos. Blackstone, hoy por hoy, es el mayor propietario de hoteles sueltos en España, tiene más de 60 hoteles, compró por 630 millones de euros HI Partners, que era la parte inmobiliaria hotelera que venía del Banc de Sabadell, y ha pagado 18 euros por acción a Hispania, que Hispania, aparte de hoteles, pues tenía residencial, tenía oficinas, tenía industrial, y lo ha juntado todo. Con lo cual nos estamos encontrando con unos players muy, muy interesantes a nivel de inversión hotelera, que no existían hacía 8 o 10 años, o existía, pero más lo que llamaban ellos cherry picking, ir a buscar este activo, lo compro, me apetece, miro su rentabilidad, pero no era realmente vamos a buscar una cartera y un portfolio. ¿Por qué vamos a una cartera y un portfolio? Básicamente por esto, porque esto era un mar y un océano lleno de peces para ellos, y aquí es donde podían comprar paquetes de 15, de 20, de 30 hoteles, ¿vale? Voy acabando. Y luego hay una parte interesante, que es la parte del tema fiscal. O sea, en España ahora además tenemos las SOCIMIs, me imagino que estáis al corriente, pero fiscalmente es muy, muy interesante, con lo cual estas SOCIMIs también se están estructurando en la compra de hoteles. Y los que compran hoteles ahora ya no son gestores hoteleros, con lo cual van de la mano de marcas hoteleros que le apoyan en los contratos. Pueden ser principalmente en España contratos de alquiler, que es lo que marca la SOCIMI, con un variable pequeño, si es un incentivo para poder ganar más, o si nos vamos con marcas internacionales como Four Seasons, W o Hilton o cualquier otra marca, son contratos de management, que no aplicarían a la SOCIMI, pero también hay productos que encajan más con contratos de management o contratos de franquicia. Nosotros publicamos cada año un informe sobre la evolución de los contratos y estamos viendo que cada vez más, aunque lentamente, los contratos de management y los contratos de franquicia van creciendo en España, que es un modelo anglosajón, con lo cual está llegando también este modelo. Previsión de cierre, y con esto acabo. Seguiremos siendo un país de inversión, aunque es cierto que estos fondos están poniendo los ojos en Grecia, en Croacia y en Europa mediterránea, Europa del Este, Albania y estas zonas donde hay crecimientos muy interesantes. ¿Por qué hay oportunidades? Porque todavía en Grecia puedes encontrar carteras de 15, 12, 20 hoteles, y esto es lo que les interesa. Y en España vamos a ir más a dos modelos. Uno, volvemos al cherry picking, es activo interesante, que todavía tiene un upside, donde si yo invierto y le pongo CAPEX, puedo sacarle una recuperación al cabo de 8 o 10 años, o bien la segunda vuelta de estas SOCIMIs, que van a empezar a vender activos no estratégicos, ¿vale? HI Partners hará un mes puso en venta 2 hoteles que eran de NH, porque HI Partners, que cuelga de Blackstone, estratégicamente se centra en hoteles de primera línea de playa y bichos de unas 200 o 300 habitaciones. Y un hotelito de 60 habitaciones en la periferia de Madrid no es estratégico,
con lo cual vamos a ver este modelo de desinversión también. Y con esto acabo. Muchas gracias. Bueno, pues después de haber escuchado a Bruno Allais, vamos a dar paso a Roberto Sablay-Royes, que es director nacional de Hospitality de CB Richard Ellis y que tiene una condición excepcional, que es otro argentino. Consideraremos eso Con excepcional. lo cual, claro. Es una de las preguntas de hoy, ¿no? Exacto, es una pregunta. Pues nada, Roberto. Sí, en realidad estoy haciendo una pequeña trampita, por ser argentino, por supuesto. No, que en realidad, bueno, por supuesto sí represento a Richard Ellis, pero tenemos una asociación, soy en realidad uno de los directivos de StreetSense, uno de los partners, sí. Y StreetSense es una compañía que nació en Washington hace 15 años atrás. Viví en Washington hasta febrero pasado por 18 años. Y hicimos, bueno, CBRE compró el 50% de la compañía. Y un poco la estrategia de CBRE fue traer, y esto es lo que voy a atreverme a hablar un poquito en estos pocos minutos, que es cómo se le puede dar a un activo un valor que va más allá del real estate, ¿no? O sea, creo que los Cushmans y los CBREs y JLLs del mundo, digamos, valoran los activos por metro cuadrado, por habitación y todos estos parámetros, digamos. Pero bueno, nosotros desde StreetSense los valoramos desde un punto de vista más desde la experiencia del consumidor, ¿sí? Y ojalá se pueda llegar en algún momento a parametrizar eso, ¿no? Y poder darle un coeficiente al valor agregado que se le da creando experiencias. Justamente de esto hablamos, ¿no? Es decir, antes que era un activo, que era un hotel, era un lugar básicamente para estar, sí, y que esté, por supuesto, bien ubicado dentro de una ciudad o, por supuesto, a pie de playa, sí. Y hoy realmente, ¿qué es un hotel? Hoy realmente está focalizado no en el guest, no en el huésped del hotel, sino en la gente. Y la gente es no solo el huésped del hotel, o en realidad casi a veces lo relegamos al huésped del hotel, ¿sí? Sino en la gente, en crear comunidad, en crear realmente una comunidad, quizás sea de huéspedes de otros hoteles o incluso la comunidad de donde está, por supuesto en centros urbanos eso se da muchísimo, pero también, ¿por qué no?, en centros no tan urbanos, suburbanos, pero también de playa. Y realmente los hoteles hoy han cambiado la forma en que, bueno, a ver, que viajamos, por supuesto, que socializamos, que comemos y bebemos y que trabajamos, porque hoy realmente en los hoteles se hace todo esto. Y esto es un poco lo que hablaba Jorge del mixed use, ¿sí? Realmente cuando muchas veces nosotros decimos que hacemos placemaking, y claro, uno piensa el placemaking en algo muy horizontal, muy a ver, que manzanas y manzanas y manzanas, pero placemaking también puede ser vertical y placemaking puede ser en diferentes niveles o dentro de un mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo se activan estas áreas para que justamente sean mixed use? Y bueno, estas áreas que son mixed use realmente son mini comunidades, ¿sí? Y que se integran dentro de una comunidad más grande. Hoy realmente que un hotel venga de la nada y caiga en un terreno, por así decirlo, realmente no tiene mucho sentido. Nosotros tratamos de explicarle esto a los inversores y a los operadores, que lo que se necesita es tratar de integrar a la comunidad, porque al fin y al cabo es lo que nos va a dar sustentabilidad, sobre todo para momentos donde justamente puede haber bajas, ¿sí? Y sobre todo para crear este valor agregado más allá de las habitaciones. Que el valor agregado, por supuesto, se da muchísimo en las áreas públicas. Y aquí, muy rápido, no voy a ir por cada uno de estos, pero bueno, y disculpen, digo, viniendo de Estados Unidos, realmente hay que decir que Estados Unidos y Londres también, por supuesto, UK, han ido a la vanguardia en esto de crear estas experiencias en hoteles, ¿no? Si pensamos, el primer Kimpton abrió en 1981, ¿no? O sea, realmente han pasado muchos años desde que el primer Kimpton abrió. Kimpton es una marca que hoy quizás recién se empieza a conocer en Europa, pero por supuesto es muy, muy conocida en Estados Unidos. Y de hecho Kimpton maneja dos
dos empresas por paralelo. Está Kimpton Hotels y Kimpton Restaurants. O sea, son dos empresas totalmente diferenciadas. Algo, de hecho, que a Meliá muchas veces los aconsejamos hacer. Que sean dos empresas por separado, ¿sí? O sea, miren la importancia, digamos, que para Kimpton tienen los restaurantes, ¿no? Y los rooftops y todo lo que sea relativo a alimentos y bebidas. Y así, bueno, a ver, que por supuesto que empieza toda la idea, digamos, de el Boutique Hotels empieza, por supuesto, a abrirse en el 1993 con Jan Schriger, parte del Delano y de Morgans. Empieza el Soho House en 1995, increíblemente, el primer Soho House abre en London en 1995, y cómo esto se empieza a trasladar, como decía bien Jorge y mi compañero de Cushman, cómo esto se empieza a trasladar a otros sectores, ¿no? Cómo se empieza a trasladar a los hostels, cómo se empieza a trasladar a otro tipo de activos, no solo luxury y lifestyle, sino empieza a permear a otro tipo de activos, quizás lo que se dirían más baratos o más budget, digamos. Y cómo también esto termina haciendo que las grandes marcas empiecen incluso a adquirir marcas que eran independientes y eran de boutiques, ¿no? O sea, hoy Accor ha adquirido Mama Shelter, ha creado marcas nuevas como Joe & Joe, ¿sí? Marriott ha creado Moxie, que nosotros hemos ayudado a Marriott a crear esa marca. Es decir, todas las grandes marcas se están acaparando de estos segmentos a la vez. Entonces los ven realmente como segmentos que traen, por supuesto, que traen mucho revenue y expanden, por supuesto, el portfolio a los diferentes segmentos. Y bueno, un poquito haciendo de historia, el Ace Hotel creo que realmente ha hecho historia, no sé para quienes los conocen. El primero nació en 1999 en Seattle, fue el primero que abrió. Recién el segundo abre en Portland en el 2006, pero ya desde el 1999 el primero que abre realmente empieza a tener este boutique feel, y realmente se ha expandido increíblemente hasta que, por supuesto, el de New York en el 2009 es el que un poco hace la explosión, y lo que crea básicamente es un entorno, es realmente un barrio, ¿sí? El barrio que hoy conocemos como Nomad, que es North of Madison, ¿sí? No existía en New York hasta que se abrió el Ace Hotel. Entonces, lo que vemos es que me parece que hoy los hoteles están creando comunidades, están creando barrios, ¿sí? Está pasando Shoreditch, creo que es también un muy buen ejemplo de esto, y también con una apertura del Ace Hotel, ¿no? Y que al Ace Hotel le ha seguido el Citizen M, le ha seguido ahora Nobu, le ha seguido el Soho, le ha seguido otros Hoxton, otros hoteles que están en la zona. Y creo que uno de los, así vamos a decirlo, como el pinnacle de esto de crear una comunidad, hoy creo que el Ned en Londres es realmente uno de estos. O sea, es increíble cómo el Food and Beverage hacen 1 millón de pounds, de libras, ¿sí? Por semana, y sirven 30.000 personas por semana. Es increíble. Tiene aproximadamente unos 10 restaurantes abajo, en realidad 13 en total con el rooftop. Tiene un club privado, hay un members club, ¿sí? De unos aproximadamente 2.000 socios que pagan casi 3.000 pounds por año, ¿sí? O sea, imagínense el revenue que ya hay solamente de estos miembros. Hay una parte del gym que es totalmente privada. El rooftop es ya sea privado para los miembros del club o para huéspedes del hotel. Tiene en lo que era la bóveda, una de las bóvedas porque era un banco originalmente. En la bóveda funciona un club, funciona una disco, ¿sí? Que es también privada para los huéspedes. Es decir, imagínense con esta, por supuesto es un caso excepcional, ¿no? Pero imagínense cómo se le puede agregar todavía mucho más valor al hotel, digamos, pensando realmente en las áreas públicas como un espacio para la comunidad, ¿no? ¿Y qué pasa en España? Un poquito yendo a lo que mi compañero Cushman decía anteriormente. Obviamente vienen siendo muy, muy buenos años. Yo no soy particularmente en el tema de números
no soy el más apropiado para hablar, pero sí es cierto de la oportunidad y sobre todo, como decía bien, los inversores extranjeros que están realmente poniendo mucho foco. Esto lo que vemos es que está profesionalizando el mercado en España, ¿sí? Creo que realmente hay una gran oportunidad que hoy incluso los family office entienden que algo tienen que cambiar, que en algo se tienen que profesionalizar. Creo que es una muy buena oportunidad para todos los que estamos en este medio, ya sea desde el diseño, desde la inversión, desde la consultoría, porque sí es cierto que están ávidos de cambiar, de mejorar. Se dan cuenta que ya sea porque tienen inversores extranjeros o porque tienen la necesidad de hacerlo, de que algo tiene que cambiar. Y bueno, y empiezan a aparecer las marcas, ¿no? Creo que el mercado español particularmente, la penetración de las marcas es muy baja, muy baja. Y bueno, y obviamente todo el tema del booking es un tema interesante a ver, ¿no? Porque hoy es cierto que muchos family office dependen de las OTAs, ¿sí? Y bueno, cómo eso empieza a jugar también con tener una marca asociada para repasar. Y bueno, y esto es algo interesante que dicen que hay solo 2 tipos de hoteles en España, ¿no? Aquellos que necesitan reformarse o cambiar y aquellos que hay que demolerlos directamente. Y realmente creo que habla un poco de eso. Es cierto que hay mucho que ya se ha modernizado, pero todavía falta muchísimo más. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora damos paso a María Eugenia García Pastor, que es Brand Strategy Customer Experience Director de Meliá Hotels International, que estabas basada en Asia, entiendo yo, y era tu área de actuación, por eso me entregaste la tarjeta con los 2 dedos. Todavía tengo y que has vuelto para España, entiendo yo. He regresado hace muy poquito, estoy recién llegada, o sea que estoy casi asiatizada. Perfecto. Y bueno, vamos a escuchar entonces la visión de un operador desde el punto de vista del Customer Experience. Efectivamente. ¿No? Pues nada. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, enhorabuena por estas iniciativas. Yo creo que eran necesarias poner no solamente en valor pues cosas sobre el sector, sino también lanzar reflexiones, ¿no?, que a todos nos ayuden a construir algo mejor entre todos, porque al final de lo que se trata no es solamente de ganar dinero, sino también estas cuestiones un poco de actuación mundial nos atañen a todos y la actuación individual nunca más va a tener el impacto que tuvo anteriormente. Es decir, si yo al final hago una cosa pero mi vecino hace la contraria, pues al final voy a tener un problema muy grave, ¿no? Se ha visto incluso en las elecciones de ayer, o sea que al final el impacto individual cada vez va diluyéndose y cada vez tenemos que actuar más en conjunto, ¿no? La globalización realmente ha llegado para quedarse. Bueno, pues como decía Jorge, soy responsable de las experiencias de cliente en Meliá. Meliá hace muchos años que se planteó generar ingresos, incrementar los revenues a través de las experiencias. Un producto es el que es, podemos renovarle, podemos ponerle un montón de atributos físicos, pero si al final no somos capaces de ponerles unas experiencias adicionales, no seremos capaces de vender a mejor precio y pues tener una eficiencia muchísimo mayor, ¿no? Por eso, bueno, nos sentimos orgullosos de ser una de las primeras compañías en España y prácticamente del mundo en que incorporamos las experiencias como parte del plan estratégico de la compañía y como principal activo para generar ingresos dentro de la empresa. Bueno, brevemente he preparado unas slides un poco a modo de background para crear estas reflexiones que me gustaría que todos un poco participásemos y que todos pusiéramos en valor nuestras opiniones. Brevemente, por si no conocéis el grupo, generamos diferentes experiencias a través de las diferentes marcas, generamos experiencias en función del tipo de segmento al que nos dedicamos y bueno, nos dedicamos a diferentes escalas, tenemos desde middle scale hasta upper scale, o sea que bueno, estamos intentando diversificar al máximo tal y como está ahora mismo la situación en el mundo. Tenemos diferentes tipos de segmento, intentamos adecuarnos a cada uno de ellos. Esto requiere no solamente una inversión diferente, sino un enfoque diferente y una experiencia diferente.
Somos una empresa con más de 60 años de experiencia, seguimos teniendo esta impronta familiar, lo cual, bueno, pues yo creo que nos trae muchas cosas buenas, pero también, no lo voy a discutir, también nos trae nuestras cosas malas, porque queremos ser muy internacionales, pero seguimos con esa tradición que a veces pues nos impide despegar y generar bueno, pues esta explosión que nos gustaría en algunos ámbitos. Bueno, afortunadamente esto está cambiando y creo que bueno, pues la compañía está avanzando bastante rápidamente en este punto. Bueno, aquí os he puesto un poquito el mapa de presencia de la compañía. De nuevo, diversificación. Hasta hace poquito pues teníamos prácticamente todo nuestro foco, digamos, a nivel de ingresos en toda la parte de Caribe, en vacacional, porque al final nosotros somos prácticamente vacacionales, aunque por supuesto tenemos una parte importante en España y en Europa de urbano, aunque mezclamos, como decía anteriormente, esta parte de leisure, y además que es que nos parece que es indivisible, es decir, un hotel vacacional tiene que ser capaces de rentabilizar sus espacios también para la parte de business, y un hotel 100% business tiene que tener una parte de vacacional, no solamente a nivel ya de fines de semana o momentos prácticamente enfocados al ocio, sino también esa persona que va de negocio, y vosotros podéis seguir un ejemplo, cuando viajáis también dedicáis unas horas al día a vuestro esparcimiento, a tomaros una cerveza en el restaurante, en la cafetería, o bueno, a tener una sensación un poco más de soltar un poco el lastre del negocio que habéis llevado todo ese día. Aquí tenemos un poquito nuestra presencia, como os digo, en diferentes partes del mundo. Como os digo, estábamos muy enfocados en la parte vacacional, especialmente nuestra fuente de ingresos mayoritaria, pues teníamos toda la parte, por ejemplo, de la costa mediterránea, Costa del Sol. Caribe había sido totalmente indispensable para nosotros, prácticamente nos mantenía la cuenta de resultados de la empresa, y hoy por hoy tenemos que diversificar. El foco ahora mismo está en Asia, yo vengo de allí, tenemos un pipeline bastante importante a nivel de nuevas aperturas, nuevas marcas, 100% management. Esto tiene también sus retos, no lo voy a negar. Es importante porque la compañía, entre comillas, no asume un riesgo, el propietario es el que pone todo el dinero y cede a Meliá, en este caso, pues la gestión. Por lo tanto, al final lo que vendemos es know-how. ¿Qué ocurre con una empresa tradicionalmente familiar y española? Pues que no tenemos procedimientos, bueno, una serie de cosas que empiezan a salir y de las que llevamos trabajando ya muchos años, y gracias a Dios pues ya vamos teniendo esta gestión totalmente controlada y totalmente transpolable a diferentes áreas dentro del mundo. Pero en su momento tuvimos muchos challenges, no lo voy a negar, y además teniendo en cuenta pues una barrera cultural, una barrera idiomática y una serie de retos que teníamos que afrontar prácticamente partiendo de la nada, sobre todo porque las marcas que en Europa pues son relativamente conocidas, cuando hablamos de Meliá, pues allí prácticamente no nos conoce nadie, o sea que es un baño de humildad bastante importante. Allí tienes que volverte a remangar y volver otra vez un poco a empezar desde el inicio, y además que los negocios se hacen de otra manera. Vale, estrategia y creación de valor. Bueno, aquí os he puesto un poco una diapositiva un poco para ver la visión del entorno. Esto ya un poquito había dado algunos detalles Jorge en su introducción, pero sobre todo es para que veamos un poco en qué situación nos encontramos. Efectivamente, pues sí, tenemos una recesión, una pequeña recesión que cada vez parece que va a ir a más, pero yo también estoy de acuerdo en que soy positiva y esto es cíclico, ¿no? Al final el turismo yo creo que es una fuente muy importante para nuestro país, y yo creo que mundialmente, o sea, no es una cosa exclusiva de España, de Europa, sino que tiene bastante recorrido mundialmente, porque al final el turismo son experiencias y la gente al final lo que está buscando pues son experiencias. Vale. Desafíos y oportunidades. Bueno, esto es muy importante también porque claro, todo esto de lo que estamos hablando pues ofrece un montón de retos, ofrece un montón de dificultades, pero bueno, yo creo que también es un buen momento para plantearse oportunidades de mejora a nivel global dentro de nuestro sector y de sectores que finalmente directa o indirectamente pues aplican en el sector. En nuestro caso, esto es parte de nuestro plan estratégico y de nuestro informe global cerrado en 2018. Estos son nuestros desafíos y oportunidades. En concreto, en Meliá, pues estamos hablando de personas. Para nosotros, la atracción del talento, el que el talento se quede en la casa es muy, muy importante. Quizá en Europa, pues como insisto, pues debido un poco a la situación coyuntural, pues la gente no cambia tanto de trabajo, o porque tradicionalmente nos cuesta movernos.
pero en otros países no esto es así. En Asia, por ejemplo, de donde vengo, pues prácticamente al año la gente cambia de trabajo y además se valora, es decir, el hecho de que alguien haya cambiado en su currículum varias veces de trabajo de forma consecutiva y de forma no larga en el espacio, pues se valora, ¿no? Cosa que aquí, por ejemplo, pues no estamos tan acostumbrados. Poquito a poco creo que esa tendencia, espero, vaya variando, pero bueno, también la situación económica pues impide este cambio. Cambio climático, esto es muy importante. Nosotros, como sabéis, somos la primera empresa turística que está en el IBEX 35. Esto nos exige no solamente unos retos a nivel económico, sino también a nivel de propuestas sociales, de cash flow social, que tiene que redundar de alguna manera en la sociedad. Esto no solamente ya a nivel de reto como empresa, sino también por filosofía, por valores de compañía, pues se está trabajando bastante intensamente en ello. De hecho, tenemos un departamento específico enfocado en toda la parte de responsabilidad social corporativa, no tanto solamente en el cambio climático, sino también en todos los objetivos de desarrollo sostenible. Meliá es una de las empresas firmantes. Creo que es un compromiso para la Agenda 2030, se acerca y no podemos decir con bastante positivismo que vayamos muy bien encauzados a nivel global, a nivel mundial. Creo que nos queda mucho camino por delante y Meliá bueno, pues está intentando poner su granito de arena. Digitalización, bueno, esta es la gran palabra, ¿no? Y la gran duda, como el Big Data, que todo el mundo habla de él, pero nadie sabe muy bien cómo se puede llevar a cabo. Nosotros estamos inmersos en un proceso de cambio de multichannel a omnichannel. Esto es muy importante para nosotros. Pensad que somos una compañía internacional con diferentes sistemas y hasta hace bien poco prácticamente no podíamos comunicarnos entre nosotros. Lo que pasaba en América no se sabía en Europa y lo que pasaba en Europa prácticamente no se podía sumar a lo que pasaba en Asia. Esta labor de digitalización, de unificar todos los canales, es un reto, pero también es una oportunidad de eficiencia, es una oportunidad de tener mejor información, de tener mejores datos y también, bueno, pues para nosotros puede ser un impulso para el negocio y entiendo que muchas compañías están en el mismo proceso que nosotros, no solamente del sector, sino de todos los sectores. Sociedad, bueno, yo creo que la sociedad también es un motor, antes lo comentabais, al final no es solamente el hotel como un producto y un ente independiente, sino que al final la sociedad tiene una interacción con el negocio y al final somos parte también del sector. Por supuesto, bueno, nuevos entornos legislativos, protección de datos, todo esto que viene también y que al final nos requiere adaptarnos y de una forma rápida. No podemos quedarnos. Cuando las empresas son muy grandes, tendemos a movernos como un elefante, ¿no? Tenemos que ser mucho más ágiles, tomar decisiones, procedimientos y, bueno, adaptarnos lo más posible a las nuevas a los nuevos entornos. Y bueno, ciberseguridad, por supuesto, no seremos la primera ni la última compañía pues que han sido atacadas, que hemos tenido problemas también con cómo podemos tener nuestros datos lo más seguro posible, garantizar la legalidad ante bueno, externos que quieran hackear de alguna manera las cuentas, porque esto también es parte del entorno en el que nos encontramos y es uno de los retos, pero como digo, también una de las oportunidades. Bueno, por lo tanto, al final, ¿cómo transformamos desafíos en oportunidades? Nosotros nos gusta hablar de colaborar a lo largo de la cadena de valor, garantizar la integridad cultural y social y mitigar las amenazas, ¿no? Al final son 3 pasos que parecen fáciles, pero bueno, esto requiere bastante esfuerzo. Como comentaba anteriormente, también estamos trabajando muchísimo en el cash flow social, es decir, nosotros tenemos un valor de entrada, tenemos unos ingresos, una serie de rendimiento económico, si lo podemos llamar así, pero nos gusta hablar también de que hay un retorno de esos ingresos que como compañía tenemos y cómo nosotros como compañía tenemos estos valores de salida, pues pagando a los proveedores, los alquileres, generando también un gran impulso al empleo, a las administraciones públicas con todo el tema de impuestos, inversiones, accionistas, propietarios, es decir, que al final de lo que se trata es de hacer un balance y que al final un poco el valor de entrada sea equivalente al valor de salida. Yo creo que todos, esto es un ejercicio que de alguna manera todos debemos de hacer y no quedarnos solamente, ¿no?, en el microcosmos de la compañía. Análisis de materialidad, bueno, esto es un ejercicio que se hizo no solamente con la empresa, con ejecutivos de la empresa, sino también con nuestros partners, con stakeholders de diferentes áreas, para determinar un poco qué ámbitos son los más relevantes o qué era lo que más les interesaba, ¿no? Porque esto al final es un poco el pulso de la sociedad, al final necesitamos saber un poco hacia dónde nos dirigimos. Y sorprendentemente, efectivamente, hay una gran importante área dedicada a que hay una importancia por el negocio, a la gente le preocupa cómo va a ir el negocio,
pero bueno, cada vez empezamos a ver más que hay realmente una preocupación por el medio ambiente, una hotelería responsable. Bueno, hay diferentes ámbitos que a lo mejor hace unos años pues ni siquiera aparecerían, ¿no? Bueno, de hecho, estamos haciendo bastante hincapié en algunas propuestas, en proyectos con impacto, como puede ser, por ejemplo, el eliminar los plásticos de un solo uso. Esto suena una cosa como muy populista, pero que es una realidad, que al final, como no hagamos algo entre todos, pues realmente esto va a ser un problema generalizado, ¿no? Y al final creemos que nosotros también como punta de lanza tenemos que visualizar, o sea, tenemos que ser visibles, ¿no? Y tenemos que poner en valor pues todos los esfuerzos que esto puede llevar. Tendencias globales del sector. Bueno, ha dado Jorge algunas, yo simplemente quiero poner de manifiesto 3 que nos están marcando muy mucho el plan estratégico de la compañía. Por supuesto, la innovación no solamente a nivel ya tecnológico, la innovación es hacer las cosas de manera diferente. Entonces, bueno, nos requiere, en este mundo tan cambiante y dinámico, nos requiere una adaptación cada día. Por lo tanto, no nos podemos quedar parados y, bueno, pues cada vez nuestros planes estratégicos, que no sé si en otros sectores entiendo que cada vez se hacían a mayor plazo, pues cada vez son más cortitos, porque la sociedad nos incita a cambiar y adaptarnos de la manera más ágil posible. Por supuesto, tenemos a nuestro cliente, tanto interno como externo, como el centro, nuestras marcas, como nuestro cliente al final determina nuestro mapa de momentos de la verdad, es decir, cuántas veces el cliente interacciona con nosotros, qué le podemos ofrecer en cada interacción. Todo el Customer Journey pues se va determinando muchísimo, es decir, el diseño incluso del hotel pues se determina a raíz del Customer Journey. Y, por supuesto, tenemos a nuestros empleados también bueno, como punto de eje central de la compañía, porque al final la transformación y la cultura de servicio no se puede llevar a cabo si finalmente los empleados no se lo creen y no son parte visible de la compañía. Yo puedo montarme una película en un despacho y hacer una presentación preciosa, pero realmente la cara visible de esa empresa pues va a ser el empleado que te va a dar la bienvenida, que te va a coger el teléfono o que va a estar contigo acompañándote durante tu experiencia. Bueno, pues esta es mi pequeña aportación. Espero que entre todos podamos un poco debatir, pero creo que tenemos muchos retos a afrontar mundialmente y, bueno, nosotros queremos ser un actor principal en esta reflexión. Gracias. Bueno, y ahora le voy a dar la palabra a Tomás Gasset. Aparte de ser un gran amigo y cliente, es CEO y partner de Urbania Internacional, basado en la Costa del Sol, ¿no? Entiendo. Personalmente, un sitio en la Costa del Sol. La Costa del Sol, digamos, donde yo viví, me encanta el sitio. Y hemos hecho grandes trabajos y espero que hagamos muchos otros más. Seguro. Y nos va a dar la visión contraria, alternativa al mundo hotelero, entiendo yo, más desde el punto de vista del residencial turístico. ¿Cómo lo ves tú y cuál es tu visión del tema? Perfecto. Bueno, lo dicho, primero soy el malote porque no tengo presentación, me vais a perdonar. Es curioso que me invites a hablar de hoteles cuando nosotros somos un grupo inmobiliario que tenemos de todo menos hoteles. Pero me encanta que lo hagas, ¿no? ¿Qué es Urbania? Urbania es una compañía, un grupo inmobiliario que tenemos diferentes unidades de negocio, pero como comentaba, no tenemos nada relacionado con el mundo hotelero. Cuando Jorge me invitó para hablar de hoteles, digo, hombre, ¿qué hacería hablar de estos tíos de hoteles si no tenemos nada? Pero luego reflexionando, sí que nos damos cuenta que en cada una de nuestras business units estamos haciendo hospitality. Y es donde entramos a debatir. El gran debate, que hablábamos con Jeffrey esta mañana, el sector inmobiliario ya es hospitality en sí mismo. Ya no hay real estate y luego hospitality. Ya se ha fusionado, ¿no? Y por eso creo que sí o sí estamos obligados a entendernos. Aquí el debate fácil sería hablar de Airbnb, ¿no? Airbnb se está cargando los hoteles. Si miras las estadísticas no es así. Una estadística tonta que mirábamos esta mañana así mientras veníamos en el tren, en la Costa del Sol, por ejemplo, han habido entre el 2013 y el 17, se han pasado de 502 hoteles a 506 hoteles. Y se han pasado de 0 habitaciones turísticas o residenciales turísticos a 16.000. O sea, esos 16.000 nuevos han tenido que ser clientes nuevos, no han consumido, no se han cargado el sector hotelero. El sector hotelero ha seguido creciendo y ha seguido haciendo negocio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que han habido nuevos players
que han entrado en el sector a consumir experiencias vacacionales que no estaban atendidos por los hoteles. Y estos señores hoteleros, lo siento por vosotros, pero creo que buena parte de la culpa es vuestra. O sea, hay un sector que ha venido a gastarse dinero y a gastar sus días de vacaciones en un alojamiento que no es el vuestro, algo se ha debido estar haciendo mal. Y que nadie se moleste conmigo si hay muchos hoteleros por aquí. ¿A qué nos dedicamos nosotros? Nos dedicamos a básicamente 4 grandes líneas de negocio: residencial, student housing, coworking y lo que los fondos le llaman PRS, que les encanta llamar PRS, que es Build to Rent, que no deja de ser Private Rental Sector, que son barrios para alquilar. Vamos a intentar hablar de los 4 sectores de una forma muy rápida y ver en qué punto estamos nosotros aplicando hospitality a esos sectores. Y nos daremos cuenta que no estamos tan alejados de la realidad hotelera, ¿no? Residencial. Cogemos un suelo desde planeamiento, lo llevamos a finalista y nos ponemos a construir casitas. Y nos ponemos a vender casitas. Y hace 15 años llevo haciendo proyectos inmobiliarios del año 2000, que empecé en la Costa del Sol. Antes era sentarse, despachar casitas, lo primero que hacía era enseñar el plano. Ahora olvídate de esto. Tenemos un ejemplo claro, el proyecto que habéis hecho magníficamente, vuestro equipo, con Patrick y Jorge a la cabeza, que hemos desarrollado Girón West, un proyecto en Fuengirola, 800 viviendas, un sector de 50 hectáreas, en el que lo último que vendemos es la casita. Y tenemos vendidas el año pasado 304 unidades y este año llevamos 81 cuando teníamos que llevar 90. Tenemos aquí Lenore, que es nuestra directora de marketing. Además voy a culpable de esos 9. No, la verdad es que estamos haciendo un ritmo espectacular. Nuestro objetivo era hacer 4.000 leads que generaran 1.200 tours y 300 ventas. Y lo estamos cumpliendo. Y lo estamos cumpliendo sin vender casas. Estamos vendiendo mucho más que casas. Cuenta tú, Lenore, ¿qué explicamos en nuestro pitch, por ejemplo? ¿Qué explicamos antes de enseñar el planito? Yo creo que igual que el viajero hotelero hoy en día, nuestros clientes, el comprador de una vivienda va buscando experiencia. Ya nadie se conforma con cement, ¿no? Y blocks, o sea, ya lo que buscan es tener una experiencia. Entonces en Niguerón, uno de los puntos claves inicial, me imagino que se desarrolló con Broadway, fue todo el concepto, la urbanización, la zona verde. El resort concept. Lo que es el resort concept. Nosotros tenemos la gran ventaja de tener unas instalaciones deportivas espectaculares ya existentes en la zona. Y lo hemos aprovechado. A ver la presentación aquí, ¿quién lo ha hecho? Mis deberes. Pero bueno, tenemos unas instalaciones deportivas espectaculares, el segundo mejor spa de España. Contamos también con unos servicios de conserje. Esto es muy importante que iba a aplicar, el entonces, concierge service. Realmente competimos con los hoteles. Por ejemplo, allí hay un Hilton Curio Collection, que es un hotel de 5 estrellas que realmente ofrece poco que se diferencia de nosotros. Tenemos conexión a internet aquí para poder ver un... ¿Podéis poner una página, por ejemplo, euronwest.com y está el vídeo de concierge, ¿verdad? ¿En Euron West? Sí, en lo de Urbania. En la de Urbania. Vale, pues urbaniainternational.com, por favor. Os vamos a enseñar qué es lo que nosotros ofrecemos a todos nuestros clientes. Tenemos un servicio que es gratuito durante los primeros a CS by You, Concierge Service by Urbania. Clica aquí el vídeo, watch the video. Promotora inmobiliaria. ¿Tiene sonido? ¿Tiene sonido? Perdonad la improvisación, ¿eh? No, me parece perfecto. In Urbania International, we thought we should offer you so much more than just a beautiful, contemporary, and exclusive home. We thought about how we could reward the loyalty of our clients by making their everyday life easier. We had a magnificent idea to give you time to dedicate to what is most important to you, your family, health, sport, and leisure. To achieve this, we will take care of all those trivial tasks for you. Gardening, cleaning, reservations, administrative management, childcare, school admissions, transport to and from the airport, laundry, golf reservations. We make sure that your free time is yours to enjoy. Is there a charge for this service? No, there is no charge for you or the supplier. How does it work? It's simple. Upon owning a home by Urbania, you have the home of your dreams, and also the commitment of concierge services by Urbania.
For 3 years, you can enjoy our concierge services free of charge. Over 1,000 days. Download our app to manage your account, request services, view the latest updates and whatnot. We've designed our own app so that you can manage your account instantly. All you need is only 2 clicks away. Any more questions? Contact us. Email info@csbyurbania.com. Telephone 900-831-006. www.csbyurbania.com. Remember, this is an exclusive service for Urbania buyers. No estamos haciendo este negocio para ganar dinero, estamos haciendo para vender las casas, no estamos haciendo un concierge service al que cargamos un fee y ganamos dinero con ello. Estamos vendiendo casas a 4.000 euros metro cuadrado a través de esto. Por eso podemos venderlas por 4.000 y no por 2.800. Y esto tiene mucho que ver con hospitality, ¿no? con el sector hotelero. También tenemos todo el servicio de furniture, que estamos trabajando con los clientes para amoblarles la vivienda. Tenemos todo el servicio de concierge, es todo. Cuando el cliente viene, está viviendo en Holanda y viene para 4 meses, nos llama, llenamos la nevera y le llenamos la nevera. Este tipo de cositas son las que están acercándonos al mundo hotelero y alejándonos o mezclándonos al mundo hotelero y alejándonos del simple brick and mortgage, ¿no? de residencial. Siguiente business unit, hemos hablado de residencial. Siguiente business unit, student housing. Aquí ya el componente es todavía mayor, ¿no? Jeffrey, que es nuestro CEO, voy a aprovechar también que estás aquí, no haberme acompañado, chicos. Cuéntanos un poquito tú las sensaciones que hemos tenido. Cuando hemos empezado en student housing hemos tenido un gran problema. Y digo problema porque hemos tenido que overcome este problema, hemos tenido que trabajar mucho para superarlo, y es que student housing es un sector tremendamente de moda en el mundo de los fondos de inversión. Hemos conseguido un gran partner que nos está apoyando y ya hemos conseguido en 2 años hemos sido el segundo operador en España, tenemos 4.000 camas, 11 residencias, estamos cerrando un portfolio en Portugal y otro en Italia, y la idea es convertirnos en un operador europeo a nivel europeo con 10.000 camas, y para eso ha hecho falta que nos acompañara un fondo de inversión. El fondo de inversión tiene la mentalidad real estate, PropCo, yo tengo un edificio y quiero una rentabilidad, que mis chicos me paguen una cantidad y nos vamos, ¿no? Y nosotros hemos querido dar la vuelta a eso y hemos ido hacia puro hospitality. Cuenta, Jeffrey, un poquito tu experiencia peleándonos con nuestros amigos de los fondos. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 2 minutos, ¿no? 2 minutos. Bueno, yo creo que el concepto principal es más que el brick and mortar. Cuando vendemos la habitación no vendemos una habitación. Cuando empezamos el negocio empezamos a mirar qué vendían los demás, y tú entras en cualquier web de student housing, todo el mundo te habla de la experiencia de la comunidad y rápidamente vamos a un location y a la cama, ¿no? ¿Qué dimensión tiene mi habitación? Nosotros estamos pensándolo de una forma completamente diferente. Cuando tú sales de casa para ir a la universidad, estás en un momento, tienes 17 años, 18 años, es un momento de maduración, de crecimiento personal, lleno de inquietudes, llenos de miedos. Los padres se separan por primera vez de los hijos. Todo eso es experiencia en vena, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarles a los chicos a encontrarse a sí mismos, a vivir una experiencia, a socializar de verdad? Curiosamente hicimos una entrevista, unas encuestas con miles de chicos. La primera cosa que sale arriba del todo en todas las encuestas es: yo quiero conocer gente de verdad, porque todos tienen muchos amigos de Instagram. Quiero conocer gente de verdad, quiero vivir experiencias de verdad. Muchos de ellos son tímidos, no saben cómo hacerlo. Estamos intentando que el modelo les ayude en el desarrollo de esas experiencias, y eso va desde el diseño del edificio, cómo soy capaz de diseñar el edificio para que estas cosas ocurran. Por ejemplo, la comida es un evento social, yo no voy a comer en un comedor, una cantina con 100 personas más, yo voy a buscar un entorno más privado, voy a buscar clústeres en donde voy a socializar con otra gente, desde el propio personal de la residencia que interactúa. No soy simplemente alguien en recepción, soy tu hermano mayor, soy a veces tu padre, a veces tu colega. A veces te escondo las cosas malas que hace, otras veces te ayudo. Eso es experiencia. Sí, y nuestro design thinking está mucho más basado en lo que María Eugenia puede hacer todos los días, haciendo experiencia de usuario hotelero, que en consumidor residencial o consumidor inmobiliario, ¿no? Y en eso estamos trabajando muy fuerte. Otra área en la que el hospitality se está metiendo a full. Y además de ahí derivan los conceptos de co-living que todos estamos oyendo hablar, etcétera, que ya eso ya es el rizar el rizo, ¿no? Cuando un student housing sale de la residencia, se pone en un co-living y ya generas eso. O sea, segunda rama, unidad de negocio,
Student Housing, totalmente Hospitality. Tercera unidad de negocio que tenemos, Coworkings. Somos promotores tradicionales, hemos hecho un montón de edificios de oficinas, aburridísimos, que se nos han quedado muchos de ellos, están alquilados, pero son obsoletos completamente, porque cuando el tenant se nos vaya, habrá que meterle una refrescada total, y hemos empezado con nuestra propia marca de no me gusta llamarle coworkings, sino espacios flexibles, que es Monday by Urbania, y estamos trabajando en espacios flexibles para soluciones, digamos, de oficina. Lo de menos es el commodity de la silla y la mesa, eso es lo de menos. Sabemos, el sector está siendo ultra competitivo, están entrando players como WeWork, que no les importa perder 2 billones al año, están encantados de perder 2 billions per year, bien por ellos. Están entrando players como Colonial, con Utopicus, que tienen un montón de edificios que simplemente van poniendo en valor a través de su concepto de coworking. Tenemos Regus con Spaces, están entrando todos los players. Se está volviendo súper competitivo el sector y estamos convencidísimos que lo que es el commodity de la silla y la mesa van a tender a cero. Estamos convencidos de eso. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para mantener a nuestros tíos, a nuestros workers y encima ganar dinero? Pues generar un montón de servicios alrededor de ese commodity que es la silla y la mesa. Servicios de todo tipo. O sea, tenemos nuestro ejemplo propio. Nuestros chicos de la oficina de Barcelona han cerrado la oficina de Gran Cataluña, se han ido a un coworking nuestro y no quieren volver. Porque la sensación que les genera el coworking es brutal. Es cada miércoles todos los workers explican lo que han hecho durante la semana y se generan sinergias. Los jueves tenemos siempre charlas tecnológicas a las 7 de la tarde y vienen gente de Google, de Facebook, a explicar cosas. Tenemos temas de coaching permanentemente. Un montón de sensaciones y experiencias que van más allá de la silla y de la mesa. Eso, hotelero y hospitality de alguna forma, ¿no? Hablabas tú de compartir espacios en las cantinas y en los roof terraces. Eso es hospitality, y eran edificios de oficinas aburridas para empresas aburridas. Bancos como Santander, como un banco alemán, nos han pedido espacios en nuestros coworkings. ¿Qué hace un banco yéndose a un coworking? Por eso, porque están buscando esa experiencia distinta. Replicamos residencial, hemos hablado, student housing, coworkings, y nuestra última pata de negocio, que es la gran invitada en el sector, es PRS, que es hacer edificios o barrios en alquiler, y ahí es donde el tema hospitality entra, vamos, a 2000, a todo lo que da. Tú puedes hacer un edificio en plan Socimi y alquilártelo y dedicarte a cobrar unas rentitas, o puedes hacer una marca y desarrollar una marca de build to rent para poder precisamente mantener rentas altas en los momentos malos y sobre todo para poder tener una absorción importante y que el cliente sienta que eso es algo más que simplemente una casa. Voy a explicar el journey de una de nuestras personas que van a alquilar en nuestras casas, por ejemplo, en nuestro programa. El journey es un tío está en su casa con su novia y dice, cariño, ¿nos vamos a vivir a Madrid? ¿Qué te parece? Venga, ¿por qué no? Venga, cogen, venga, Urbania, vamos a ver qué tiene en Madrid. Mira, tiene una cosita mira, no está mal, tiene una cosita en Atocha, mola, venga, Atocha, pum, venga. Cariño, hacemos un upgrade de bronce a silver, nos van bien las cosas, ¿por qué no? Venga, sí, venga, va, sí. Silver, pum, perfecto. ¿Queremos mudanza? ¿Qué tal están los muebles? Tan viejos, ¿no? Sí, venga, nos veamos, venga, sí, quiero mudanza. ¿Quieres la nevera llena? Sí. ¿Necesitas un landing service para buscar colegio? No, necesitas... Y todo esto lo estamos haciendo con nuestra app. Cuando el tío diga go, le dirá, ping, lunes día 3 puedes ir a tu nueva casa. Y llegará el tío el lunes día 3 con su móvil a la casa, ting, ting, abre la puerta y entra a la nueva casa. Y se encuentra la nevera llena con el colacao que ha pedido, los muebles que tenía en su casa antigua, no tiene que dar de baja el teléfono de la casa antigua, que cuántas horas hemos perdido dando de alta y de baja wifis. Levantar la mano quien no se ha cagado en todo y ha colgado el teléfono. Todos lo hemos vivido, todos. No dan de alta teléfonos, no dan de alta luces, no dan de alta aguas, no piden el depósito de vuelta rezando que se lo den porque tienen el depósito para pagar el otro. Olvídate, esto es un paragüitas, que es un membership de la vivienda. Y si eres capaz de fidelizar al cliente de esta forma, tú tienes membership desde que el tío sale de la universidad y es student housing, hasta que le das un co-living en syllabus, hasta que pasa un PRS en una habitación de 1, un PRS de 2, un 4, y si quiere comprarse una casa en Marbella, también se la vendemos al final, porque cree en la marca. ¿Vale? Quiere decir que no quiere decir que esto
signifique que se vaya a acabar el mundo de la venta de casas y que nos tenemos que dedicar a otras cosas y que se acabó. No. O sea, seguiremos vendiendo casas en Marbella, ganando mucho dinero con las casas en Marbella y vosotros diseñándolas. Pero hay que tener en cuenta que ese mercado está ahí y está ahí para quedarse. Y tanto a Bruno como a Roberto como a María Eugenia os he escuchado hablar del sector hotelero y que no se enfade nadie, pero yo no creo que el sector hotelero esté haciendo los deberes. Creo que la estadística que esta mañana leíamos también en el tren mientras veníamos, que en el 2020 el 50% de los viajeros van a ser millennials. Cuando los millennials, señores, son antiguos, son elefantes. Aquí hay algún millennial por aquí, sois elefantes ya. Ya los X no existimos, los baby boomers ni te cuento, pero los millennials ya son antiguos. O sea, es verdad, y en el 2020 serán el 50%. ¿Nos podemos imaginar qué será dentro de 5 o 10 años? Serán los generación Z. Los Z no tienen nada que ver con los millennials, son todavía mucho más bestias en sus planteamientos. Y un millennial o un Z no se va a esperar ni de coña a que le den su habitación en la recepción de un hotel, ni de coña. Pero olvídate de eso. Y no va a llegar a la habitación y va a encender el mando a ver si están los canales sintonizados o no. Y no va, necesitará con mucho más, lo necesitan con todo, y explicarlo todo, y contarlo todo, y compartirlo todo. Y eso es lo que tenemos que entender. La filosofía de estos tipos es completamente distinta. El otro día me llamaba una socia de Price, yo soy ex Arthur Andersen, y me acuerdo cuando yo estaba en Arthur Andersen, el otro día una socia de Price me llamaba toda alarmada, no, es que no somos capaces de retener al talento, no, se nos van, no tienen compromiso. Tienen compromiso, ¿eh? Cuéntame, Rocío, porque no, es que no, se van enseguida y no. Digo, vamos a ver. Yo cuando estaba en Arthur Andersen, si alguien a mí me preguntaba sobre mi vida privada, vamos, mandaba un email a Chicago, que al minuto 1 estaba Recursos Humanos ahí, en el socio que me había preguntado sobre mi vida privada, le metían un puro y se iba a su casa, por preguntarme algo sobre mi vida privada. Era como no te metas en la vida privada de los demás. Yo le decía a esta chica, Rocío, es que tu trabajo ahora empieza el domingo. Empieza el domingo porque tú tienes que ser amiga de Instagram de todos tus chicos de la oficina. Y el domingo te tienes que pasar una horita viendo qué han hecho el fin de semana. Y decir, qué guay tu vestido, vaya juerga más guapa, qué conciertazo. Y el lunes decirles, tía, estabas guapísima ayer. Lo que para nosotros era una denuncia en Recursos Humanos, ahora hay que hacerlo para mantener el talento. No, y es verdad. Y eso llévalo en todo. Llévalo al sector residencial, al sector hotelero. Y es algo que creo que el sector hotelero no está haciendo. Porque vive cómodo de los clientes que tiene y además tiene un problema, que este señor y yo hemos sufrido muchísimo estos últimos meses, que están controlados, como decía Bruno, ¿dónde está Bruno que no lo veo por aquí? Ahí, como decías, nuestros amigos de Blackstone, H.I. Partners han vendido, pero los Blackstone y compañías, ¿no? Que son monstruos, fondos de inversión con los que tenemos que tratar nosotros todos los días, que no están acostumbrados a entender el mundo hotelero y residencial más allá del ladrillo y del cemento, ¿no? Y es algo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para que el sector dé la vuelta, y creo que el sector no está preparado. Entonces yo invito a que reflexionemos sobre eso, sobre hacia dónde va el sector hotelero y si realmente estamos preparados o no para afrontar esos cambios, y no mirar tanto al enemigo fuera de casa, que el enemigo no es el residencial ni los apartamentos, el enemigo está en casa, y es la falta de reinvención del sector hotelero. Pero nada. Margarida Caldeira es Board Director de Blood & Malian, es Chairman de MEA y es Head de Hospitality, es nuestra experta en el sector y justamente hoy está aquí en este think tank, la verdad que es un honor, y vamos a escucharla, que nos va a mostrar algún case study de los Moxis y de los nuevos formatos más lifestyle en los que estamos trabajando. Así que nada, Margarida. Bueno, hola, buenas tardes a todos, muchas gracias, Jorge. Jorge me ha preguntado si yo podía compartir un poco mi experiencia con el tema de lifestyle hotels. Y ahora mismo estamos haciendo en Lisboa, que se está construyendo. Para quien no está acostumbrado al tema de lifestyle hotel, es algo que tiene mucho que ver con el modo de vida, el lifestyle que hoy en día tenemos con las diferentes generaciones. Ha empezado mucho más, y como tú estabas diciendo, Tomás, con
generación de los millennials. El mundo hoy en día es mucho de imágenes, lo estaba diciendo, el Instagram, todos estamos siempre mirando. Y las chicas, ayer en la Castellana estaba pensando en las chicas quitando fotos acerca de edificios fantásticos de arquitectura, y las fotos son para el Instagram. Se están produciendo muchísimo, el mundo está así. Bueno, los millennials, los millennials no son algo raro, porque hablamos de millennials, bueno, es que es una generación que, como decías, es como un 50% de los clientes de los hoteles, muy brevemente, que les gusta muchísimo la tecnología, que les gusta muchísimo también el design, el lifestyle, el sentido de comunidad, les gusta de compartir. Tienen, por ejemplo, les gusta compartir porque lo comparten todo, comparten en los coches, comparten todo y comparten las casas hoy en día, comparten el trabajo y comparten las casas. Por eso en los hoteles, más que todo, hay una área que va a ser muy importante, que es el lobby. Y la experiencia del lobby en los hoteles de lifestyle es muy importante. Como estaba diciendo, la cultura de la área de los lobbies son muy importantes. Y aquí es algo interesante, es que los millennials que son hoy en día y que van a ser since 2017, they are the prime spending age. No podemos olvidarnos que es lo que es. Y les gusta muchísimo la experiencia de viajar. Yo tengo un hijo que está entre las dos, la Z y los millennials. Me estaba diciendo, mamá, a mí lo que me gusta más es ahorrar dinero para viajar. Es lo que le gusta más. Viajar y que va a todo el mundo, que se va a estudiar en diferentes partes y que tienen amigos en diferentes partes del mundo. Es algo que tenemos que entender, que muy pronto los millennials se van a llegar a los 40 casi, y los otros que van a ser algo que, perdone por veces me olvido el castellano y estoy empezando en portugués y en inglés y hablando en castellano. Todos se acuerdan, a lo mejor se acuerdan de los primeros design hotels, de W Hotels, cuando han empezado. Y ahora para nosotros son un poco casi dinosaurios, porque el W Hotel sí está bien, son de design, pero el concepto no es el concepto que a esta nueva generación le gusta más. Y ahora lo estamos mirando, el crecimiento de las brands de lifestyle, por ejemplo, estamos hablando de vosotros que en Meliá, que tienen el Mi, marcas como Mama Shelter, Citizen M, finalmente el Moxie, que voy a hablar hoy y que tengo aquí un caso de estudio y que ha empezado más o menos como Roberto te está diciendo 2014, 2015. Yo empecé a trabajar en este proyecto en 2015. Todavía era un bebé, empezando, era un tema que para Marriott themselves estaba muy nuevo. Es muy interesante mirar lo que las marcas que les gusta más los baby boomers de generación X y las marcas que el futuro les gusta. Yo estuve en Berlín como en 2014, la crisis más o menos estaba terminando, en la asistencia se han preguntado cuál va a ser lo futuro más promisor, que van a ser los 5 estrellas o cuál va a ser más rentable, los 5 estrellas o lifestyle hotels de 3 estrellas. Y todo el mundo ha levantado la mano diciendo el lifestyle 3 estrellas, y ahí está, a lo mejor porque, como decía
a Bruno, me parece, ha sido Bruno o Roberto, lo Babu, que te cobras 250 libras para dormir en un bubble. Entonces, que generalmente, porque un 5 estrellas es mucho más caro, tiene mucho más costos de servicio, etc. Y por veces es que ser muy creativo en las ideas estas nuevas que pueden realmente trabajar y contribuir para uno cuando es creativo, intentar un nuevo revenue. María Eugenia también ha comentado eso, que no es solamente tecnología, pero ser muy creativo. Y bueno, y ahí está, María ha lanzado en 2015 su nuevo concepto. The idea is to create a living room where you can hang out with people and also always be plugged in. Entonces, la habitación no es tan importante más. Lo importante es tener un lobby que uno se puede conectar muy fácilmente y cambiar experiencias con los otros. Y the look and feel de Lifestyle Hotel tiene que ser surprising, tiene que ser disruptivo y muy unexpected, y mucho con la experiencia. Bueno, no sé si vosotros conocen en Lisboa Parque das Nações, en Lisboa, pero nosotros tenemos, y yo personalmente he tenido la fortuna de trabajar en la arquitectura, en el interiorismo de este proyecto. Aquí había algo que es muy importante para los inversores, que es como un hotel generalmente de 3 estrellas, que es el caso de Moxy de Lifestyle, tiene un average per room de como 32 metros cuadrados. 32 metros cuadrados es muy bueno, porque el resultado tienes una área total dividida por el número de habitaciones, que es fantástico. Las habitaciones estas tienen como 17.8 metros cuadrados, es pequeña, pero que funciona, pero tienen que tener unas áreas comunes muy grandes, tienen que tener un lobby fantástico, muy grande, con todas las facilidades. Por ejemplo, tienen que tener, y ahí también es un atractivo para un hotel, porque tiene toda la oferta de F&B, que es, no hay cocina, no hay preparación, hay algo que es una oferta de cocina diferenciada que lo voy a mostrar después. Y el edificio tiene tiene una back of house también muy pequeñita, entonces que son áreas que normalmente en hoteles muy de 5 estrellas, de 4 estrellas, etcétera, que tienen áreas grandes, aquí son pequeñas y le funciona muy bien. Entonces que un Moxy siempre tiene mucho que ver con los millennials, y por eso tiene que ser muy cerca de transportes. La movilidad es algo muy importante. Por ejemplo, es como WeWork, por ejemplo, porque tiene que ser siempre muy cerca de la movilidad, porque los coches se van a disminuir, como todos nosotros sabemos, entonces es importante el posicionamiento. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos aquí, tenemos una estación de tren, tenemos el aeropuerto aquí, y tenemos el metro también aquí, entonces que es algo muy importante. El concepto tiene mucho que ver con un design industrial chic en este caso, un ground floor, que es el lobby, es el focus de todo el hotel. Tenemos un welcome area, que siempre tiene una, ¿se dice? Fireplace, lareira, unos matraquillos, por ejemplo, nosotros los habíamos puesto un poco lejos para no, porque es algo que hace sonido, que es muy trendy, pero a lo mejor también se queda un poco aburrido. Algo muy interesante es que el bar es la reception desk, y el número de staff en los hoteles estos es muy pequeñito. Tú puedes más o menos funcionar un Moxy como 10, 12 personas. ¿Por qué? Porque el staff, cambia. El staff, la persona que está atendiendo en la recepción puede ser la persona que va arriba, entonces es algo muy interesante, es entender el funcionamiento de estos hoteles. Y toda la parte de F&B se queda aquí, se queda directamente conectada con el área de cocina, que no es una cocina, que es más un almacén muy arreglado y muy preparado,
Y aquí todo tiene la mesa comunitaria, que es always a feature table en estos hoteles, y todo esto es como un mobiliario muy diferente, es como muy atractivo y nosotros nos sentimos bien. Entonces que tiene 24 horas de F&B, pero el F&B tiene breakfast corner, tiene todo muy definido y le puedes cerrar por la noche las áreas que no te interesan que esté abierta 24 horas y el resto está accesible. En la imagen, por ejemplo, aquí que vemos es cuando entramos, los matraquillos, aquí hay una arte urbana, este proyecto en sí es muy dedicado con arte, que ha sido nuestra idea, y aquí tenemos el bar, que es la recepción, y por su vez que controla muy bien las personas que llegan y que van para arriba en los elevadores, más o menos el furniture que da para mirar, que es muy divertida, pero al mismo tiempo con bastante design. Por ejemplo, invierten muy poco en las habitaciones, pero se invierte muchísimo en los lobbies en términos del concepto. Aquí tenemos, por ejemplo, que los techos también son importantes, los techos falsos, y les voy a mostrar de seguida, las carpetas, las tablas, las mesas diferentes, ahí estaba hablando con diferentes techos que tengan plantas, por ejemplo, que tienen mucho a ver con biofilia, que te hace sentir bien. La mezzanine porque tiene una área que le llaman plug-in, que es lo que voy a mostrar de seguida, que toda la zona allá aquí, que es la library and plug-in. Entonces que uno se quiere un poquito más de recato, se puede trabajar ahí, tener también la posibilidad de tener unas reuniones. Entonces todo este espacio es muy de coworking también. En los hoteles muchos hoy en día les gusta muchísimo que la comunidad y conectarse con la comunidad en el entorno, y que se van allá y que también trabajan y que utilizan en espacio. ¿Por qué? Porque la gente gusta de una área muy movimentada, con mucha gente. Y aquí está, por ejemplo, en el grafismo, el inusitado, el sorprendente. Tú debes hacer personas sonreír cuando estén en tu hotel. En los baños también, que sean divertidos, que tienen design, que uno quite fotografías. Mi hijo me estaba diciendo algo. Conocía a Sketch. Sketch es un restaurante en Londres, no lo sé si alguno... Y yo le dije, pero tú, ¿cómo conoces a Sketch? No lo conozco, es que mis amigas todas quitan fotos en el baño de Sketch. Y conocí a Sketch porque le miraba en Instagram todas sus amigas quitando la foto en Sketch. Entonces que es muy bueno cuando haces estos proyectos, hacer algo muy instagramático, hacer algo que todo el mundo le quiera tirar una foto para el Instagram. Y aquí está una otra. Yo estuve en este hotel Morgan en Londres hace un par de años, y me ha gustado muchísimo porque he entrado en el ascensor y tenía esta imagen. Aquí tampoco tenemos, pero tenemos Lift Me Up. Entonces es un poco un divertido. O cuando llegas tienes que pensar en todo. Cuando llegas en el coche, haber un welcome también en el estacionamiento, parqueamiento, tener algo que te invite de inmediato, porque hoy en día por veces nos olvidamos que llegamos de coche a los lugares. Entonces que es bueno tener algo que nos dé un welcome en todo. Bueno, yo no he mostrado los rooms de habitación porque tampoco son muy iguales en todo el Moxy, pero lo que realmente es importante enfocar en Lifestyle Hotel hoy en día, me parece, más y más, es el lobby, el lugar para el think tank de los millennials. Muchas gracias.
Bueno, gracias Margarida. Y finalmente le voy a dar la palabra a mi compañero Eric Draper, que es Associate Director de Broadway Malian en Madrid y es nuestro responsable de Hospitality, y nos va a contar un case study de un proyecto en el que venimos trabajando ya hace más de 3 años, que es la reforma de 3 hoteles Sold On en el Bajondillo, en Torremolinos, que parece, bueno, una tarea menor, pero es una tarea en la cual ya se han gastado más de 35 millones de euros y que es una transformación importante de 1000 habitaciones prácticamente, y es muy interesante verlo, ¿no? Sí. O sea, eso no tiene nada que ver con los millennials, es más bien un proyecto en el cual, para evitar de cerrar el hotel o de tirar el hotel, se tiene que hacer una reforma para actualizarlo y para cambiar un poquito el tipo de cliente que recibe, ¿no? Era un hotel en su día, bueno, del año 70 que se construyó en la playa de Bajondillo, como dice Jorge, que está en Torremolinos, también situado, está en primera línea de playa, cerca del aeropuerto, cerca de varios puntos de turismo como es Málaga o Antequera, Granada, Sevilla, o sea que lo típico de la Costa del Sol, ¿no? Es un monstruo de hotel, es un hotel muy grande, realmente es un complejo de 3 hoteles que forman los hoteles Sold On. Son unas 900 habitaciones, tienen 8 piscinas, tienen un spa, piscina cubierta, una zona bastante amplia de jardines. En su día tenían 4 o 5 restaurantes, eso para mantenimiento se ha reducido bastante en la reforma, que ya os iré enseñando. Y su clienta principal en su momento era gente jubilados que venía de Inglaterra, de Alemania, y que se pasaban casi todo el invierno ahí, ¿no? por el clima que tienen Torremolinos. Eso ahora mismo lo están consiguiendo cambiar con la reforma, han podido actualizar un poquito, ya vienen más jóvenes, que pasan quizás menos tiempo, pero sí que han podido también subir un poquito el coste del precio de las habitaciones para avanzar, ¿no? Entonces eso es un croquis, un plano del complejo. La obra se hizo en 3 fases, bueno, realmente en 4, pero bueno, en 3 grandes fases, que eso es la fase 1, que ha sido la remodelación del antiguo hotel Don Pedro, que fue el primer hotel del complejo que se construyó a principios de los años 70 y que se iba ampliando poco a poco. Entonces, en los mediados de 70 se construyó el Don Pablo, que es este hotel aquí, que se unió, bueno, no se hace ningún tipo de unión con el hotel, pero se unió por el exterior. Que tenían, ambos hoteles tienen su propia recepción, o sea que el del Don Pedro se entraba por aquí y el Don Pablo se entraba por aquí, aunque estaban unidos, pero tanto tenían separados al mismo tiempo. Y luego a finales en los años 90 se construyó Don Marco, que es este hotel aquí. Eso sí que se unió directamente al Don Pedro, pero también tenía su propia recepción, su propia entrada desde el paseo marítimo. Y realmente lo que se hizo un complejo muy complicado de entender y no unificado. La obra nuestra consistió en unificar un poquito todos esos hoteles, mejorar el tránsito interior de hoteles y bueno, pues un poquito lo que explicamos, ¿no? Estos son la imagen de cómo era en su día, un hotel muy antiguo, muy antiguo, con temas de instalaciones por todos lados. Eso, por ejemplo, era una cocina enorme que se encontraba en todo medio del jardín, elementos así que entendíamos nosotros que no era posible mantener. La transformación fue, yo creo que bastante radical, o sea que lo hemos pasado de un hotel de 3 estrellas, han podido subirlo a unos 4 estrellas, hemos limpiado las fachadas, hemos vuelto a destruir un poquito todo el interior y las conexiones entre los varios hoteles. Bueno,
otra vez la fachada de una de las muchas piscinas que tienen, y eso es como se ha dejado, aunque en la última fase se ha modificado también lo que es la piscina. Recepciones súper oscuros con elementos muy tradicionales, castizos. Era un algo que le gusta mucho el dueño en su momento, por lo cual hemos mantenido algunas cosas, que son los arcos, un poquito de ladrillo, pero en general se ha metido mucho más luz en el hotel, espacios mucho más abiertos, no tan cerrados, con mucho menos obstáculos de por medio, por otro lado. Habitaciones que eran tremendamente... bueno, la imagen en su día de los Meliá hace bastante tiempo que no se venía modificando. Manteniendo ciertas cosas, pues se ha hecho una reforma y se ha traído un aire nuevo, ¿no? Todos los hoteles, todas las habitaciones. La fase 2, la actuación fue en el Don Pablo, ahí hablamos de unos 450 habitaciones, que como siempre en los hoteles de la Costa del Sol solo tenemos 4 meses en invierno para hacerlo, por lo cual es una actuación muy grande que se hizo bastante rápido, por un hotel que tenía pues un estilo muy parecido, zonas muy oscuros, una locura de espacios, de pequeños recovecos, de tiendas, de locales, de pequeños bares, pero todo para un hotel enorme. Entonces la idea es mantener otra vez el ladrillo y darle una imagen totalmente distinta, traer la luz y meter la luz para adentro, ¿no? Escaleras también que no cumplían, y hemos modificado, hemos hecho una escalera nueva, un ascensor nuevo, manteniendo otra vez un poco el material o un recuerdo de los materiales tradicionales, que es el ladrillo este en concreto, que veis ahí, ¿no? El bar tradicional, como un pub inglés casi, bastante antiguo, bueno, pues mantiene el mismo espacio, se ha dado un aire totalmente nuevo, se ha limpiado de columnas, de revestimientos y demás cosas. Lo mismo ha pasado en el comedor principal, o sea que son espacios muy grandes, no tenía mucho atractivo, y bueno, pues hemos intentado dar un poco de aire, levantando la altura de los techos, quitando los espejos de los pilares, utilizando materiales más modernos, ¿no? Las habitaciones de Don Pablo muy parecidas a las habitaciones de Don Pedro, con unos tapices tremendos. Aquí lo que conseguimos hacer fue abrir vistas, abrir nuevas ventanas en la fachada para abrir esas vistas que goza el hotel en primera línea de playa, ¿no? La zona del auditorio pasa lo mismo, o sea que desde los años 70 sin ningún tipo de modificación, y haciendo, bueno, un poquito de manteniendo la distribución que tenía sin meter demasiado dinero, pues se da un aire totalmente distinto, ¿no? Utilizando colores mucho más claros y dejarlo mucho más ligero. Ahí, eso fue la vista que te encontrabas cuando salías hacia la playa, desde el Don Pablo, y ni siquiera casi no se ve el mar, o sea que vemos que el mar un poquito aquí detrás y ya. Porque tenían un hotel, un restaurante que estaba justo delante, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue quitar ese restaurante del medio y hicimos el Beach Club, que ahora está apartado en una esquina, en el lateral, abriendo las vistas hacia el mar. Además ese edificio nos sirve como una especie de beacon para llamar la atención desde el paseo marítimo, ya que el hotel está muy retranqueado y no se ve realmente. Este edificio tiene en la parte baja un restaurante que da servicio a la piscina, y arriba un bar, que es una zona de multiservicios, de multiusos, que pueden utilizar para eventos o para restaurante o por lo que sea. Y la fase 3 ha sido realmente el resto de las zonas, las zonas comunes, que nos quedaba por hacer. Modificamos ahí toda la parte de paisajismo, abrimos más entradas de luz en zonas de recepción, modificamos recepciones, o sea que antiguamente la recepción era por aquí, la de Don Pedro,
Ahora mismo tenemos una cosa un poquito más claro, que se entiende dónde está la entrada del hotel. Los jardines que no estaban mal, pero la comunicación en el interior era un poco complicado. Abrimos bastante para que se vea un poquito el edificio. Fachadas que se han modificado del todo. Esa es la recepción otra vez de don Pedro. Interiores, bueno, la misma actuación. Hay zonas comunes que se han actuado manteniendo ciertas cosas que estaban ahí antes, como son los casetones del techo, pero abriendo siempre y intentar meter la luz natural hacia el interior del edificio. Entonces, un bar que da servicio tanto al jardín como a la piscina, que es una zona in-outs, en vez de tener una especie de trattoria como tenían ahí en la zona piscina. Entonces, bueno, las terrazas que se han cambiado todo el mobiliario. Otro salón que tenían ahí de fiestas, que se ha puesto un restaurante nuevo, que abre hacia ambos lados. Otra cosa muy importante para Meliá es el tema de niños. Bueno, para este tipo de sol, Meliá es la zona niños, que antes era un mini club bastante cutrecillo, que ahora, con el nuevo concepto que tiene Meliá, que es el Katmandú, pues ha hecho una zona ahí dedicada para niños con sus chorros de agua y no sé cuál, una caseta separada para atender a los niños. Bueno, y la última actuación fue en el Don Marco, que fue dar un lavado de cara básicamente a las fachadas, ¿no? O sea, quitar un poquito los pilares, cambiar las barandillas, pintarlo todo, y un lavado de cara también interior en las habitaciones, que también eran bastante clásicas. Entonces, la actuación fue bastante pequeña en ese caso. Y vamos, eso fue un poco la actuación que teníamos nosotros en ese hotel, que ha servido para darle más presencia al complejo en Torremolinos. Bueno, pues a mí lo que me sorprende de esta actuación es que se gastaron 35 millones de euros, con lo cual quiere decir que este negocio es súper potente para poder recuperar una inversión así, ¿no? Vamos a ver, hemos tenido bastante consumo de tiempo con las presentaciones, nos queda poquito para el debate. La pregunta principal que yo me hacía es si el turismo nos salvará. Yo no sé si después de haber escuchado esto alguien quiere opinar y confirmarme si es así me voy contento o me voy deprimido. No ha dicho que nos salvará de qué. Claro. No lo he explicado eso. No, yo dije que nos salvará económicamente. Es decir, el turismo como la principal industria de España. No, sin duda el turismo junto con más que el turismo, atraer a más personas que tengan ganas de vivir una experiencia en España nos salvará. Pero el turismo actual no nos salvará. Vale, está bueno eso, es decir... Yo pienso que, por ejemplo, hace unos años, cuando estábamos en una crisis profunda en Portugal, habíamos hecho un think tank sobre el turismo. En el momento, Portugal estaba preparando para coger el terminal de cruceros, que ha sido, bueno, es que inyecta como millones de personas al día en la ciudad. Son millones que van a los restaurantes, entonces que yo lo que me parece a lo mejor en las ciudades lo tipo de persona se cambia, pero todavía son utentes de la ciudad, pero son diferentes todos los días, pero son utilizadores de la ciudad. Como preparamos las ciudades para este tipo de utilizadores, incluso el Airbnb, porque son habitantes de una ciudad que se quedan en una semana, que tienes diferentes vecinos, pero está bien, está mal, como son habitantes de la ciudad, están viviendo la ciudad. Yo, después de escuchar a todos los ponentes hoy, que me ha encantado de verdad, incluso el que quería destruir todos los hoteles de España, yo creo que la palabra turismo es muy insatisfactoria. Y eso es parte de la pregunta que estás haciendo. Me parece que la palabra turismo es algo del pasado. Y yo creo que en vez de tener un ministerio del turismo, deberíamos tener el ministerio de la experiencia. O sea, tenemos que cambiarle el nombre, porque lo que salvará a España no es el turismo, es el lifestyle y estos zetas que aparecen ahora, o el lifestyle de los zetas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. La palabra turismo es algo del pasado.
es todo experiencia. Bueno, la experiencia la queremos meter en todas partes, o sea que al final todos hablamos de nuestro negocio y todos lo que queremos es meter la experiencia como sea. Es que tú, Cristina, al estar en el sector retail, ¿tú ves que del sector hospitality se puede aprender cosas para renovar el retail? Que era una de las preguntas que yo hacía. Bueno, sin duda. Yo creo que ya en todos los, en los hoteles, en todas partes, hay cada vez más restauración, que es algo que querríamos tener en nuestros centros comerciales y en las calles y todos. Es que cada vez estamos más conexionados todos, ¿no? Hablabas tú del coworking, las residencias de estudiantes, los centros comerciales, las residencias de tercera edad, si es que todo confluye al final en lo mismo, en experiencia, en mezclar conceptos, todo está cada vez más relacionado. Y el turismo también. El turismo también. Es decir, que vamos a mezclarnos a tope y coronarnos con una fuerte dosis de experiencia. Sería la conclusión, más o menos. Sí, pero es que realmente la pregunta, ¿nos salvará el turismo? Bueno, es que nos dedicamos solo al turismo. O sea, nos dedicamos solo al turismo, a unos ir a la experiencia, a vivir una experiencia a otro lugar y intercambiarnos experiencias. Parece que alguien tiene que trabajar en el mundo. Tiene que seguir trabajando para poder tener esas experiencias. Los robots. Pedir la nevera llena, que le pongan una casa y le arreglen todo. Eduardo, es que te has quedado en el pasado. Son los robots los que van a trabajar. Van a hacer eso. Bueno, entonces una cosa que parece que falta aquí, porque todos os dedicáis al negocio y lo veis desde la empresa privada, es que esta pregunta que hacía Jorge, en el fondo es una pregunta más general de política del país. Se llame turismo, se llame experiencia, se llame qué queremos hacer. Esta es la gran pregunta. ¿Nos podemos dedicar como la gran industria a esa turismo, experiencia, intercambio, experiencia tipo de lifestyle de España como privilegio, que lo tenemos y tenemos que usarlo y saberlo aprovechar? Pero parece que eso tiene que ir junto con alguna gente que se dedique a trabajar en alguna industria nueva. Tenemos que seguir produciendo algunas cosas. Esa nevera que estos señores llenan parece que la tiene que fabricar alguien. A lo mejor ya es simplemente los robots que llevan los tomates, que también se produce por otro robot y que ya solo hay unos que lo viven, ¿no? Es decir, bueno, un mundo fantástico de toda la visión de solamente disfrutar. Pero me parece que entra dentro de ese nuevo, visto así, sector económico de una gran importancia, que parece que tendríamos que planificar o pensar algo más en conjunto para ver cómo lo hacemos. Porque toda nuestra ocupación de las costas, hombre, algo tendríamos que repensarlo, porque es que no tenemos más costa. Luego, también queremos que venga al interior. Bueno, todo ese juego de experiencias, el transporte, todo eso que engloba y necesita esas experiencias y ese vivir las experiencias, parece que necesita algo más de pensar, a lo mejor para que nos pueda salvar ese gran sector. Ese gran enorme, que no tiene ese sector, tal y como está apareciendo, es un sector que no tiene límites. Porque si el turismo es exactamente el turismo, ¿cuántas personas nos visitan? No, en la visión más de residencial, con más barrios, con esa experiencia, con la visión de la comunidad que se está planteando aquí, es que empieza a ser un sector mucho mayor, como el inmobiliario. A mí me encanta que esté Eduardo Leira aquí, porque para los que no lo conozcáis es uno de los principales urbanistas de España, ha trabajado en el Plan General de Madrid, muchos planes generales, es una gran autoridad y su opinión es importante. Ahora creo que no sé si estás interpretando la opinión de la generación Z. No creo totalmente. No sé en qué letra te debería situar. A ver, Daniela. A ver, como perteneciente a la primera fase de los millennials, creo que hay parte de la respuesta está en el ámbito sociológico, y es una comprensión de hacia dónde va la sociedad, y ahí va a estar, ya turismo y trabajo van a ir juntos. Actualmente, aquí hay un Instagram Live, si todos quieren saludar, nos están viendo de todas partes del mundo. La forma de trabajar, de vivir, ha cambiado completamente. Entonces,
se puede, ya no es que sí se puede, es que se va a hacer y hay beneficio en una población más flotante, más internacional y que se enriquece de esas experiencias en movimiento constantemente. Entonces, por un lado, los espacios de trabajo y turismo van juntos. Y segundo, que alguien tiene que trabajar en vez de hacer turismo. No, hacen turismo mientras trabajan y trabajan mientras hacen turismo, y en la medida que más hacen turismo tenemos una población trabajadora mucho más productiva, mucho más global, mucho más valiosa, con lo cual pues yo creo que es que van juntos, van juntos. Interesante respuesta, ¿eh? A ver aquí. Lola. Experiencias. Habla fuerte. Hola, yo soy Lola Ripolles, encantada. Hay experiencias, y yo lo sé de primera mano por una hija mía, que se ha ido durante un año completo en una cosa que se llama Remote Year. Ha estado trabajando cada mes desde un país diferente del mundo. Le han dado la casa, le han dado el espacio de coworking, la conexión y todo un universo de aplicaciones, o sea, una comunidad virtual, y entonces ha estado trabajando y haciendo su trabajo desde remoto. Le han pagado su sueldo, ella con su sueldo pagaba a esta organización y le han proporcionado experiencias, aparte de las que se haya podido buscar ella o tal. O sea, esta nueva forma de turismo, trabajo, ¿quién va a trabajar? Pues esta generación va a trabajar así. O sea, y luego ya, lo que no sé es en qué momento se establecerán, pero no, o sea, lo que les atrae es vivir y experimentar. Entonces no sé si eso lo van a hacer en hoteles. Ellos han estado yendo a residencias o apartamentitos y tal, pero tendrá que haber también una solución inmobiliaria para todo esto. O sea que esa es mi reflexión. Y además yo creo que con la cantidad de, ahora te doy la palabra, Bruno, la cantidad de turismo que hay, cómo evoluciona hacia arriba y las condiciones tan favorables que tiene España como destino turístico, no es raro pensar que nos podamos dedicar mayoritariamente a eso. ¿Por qué no? Podríamos ser uno de los lugares turísticos clave del mundo, con la masa de chinos que vienen cada vez más. En este hotel que tenemos aquí enfrente, paran todos los días autobuses que bajan 60 chinos y uno dice, ¿pero y qué hacen? Todos los días. Ya es coworking. Lo que, volviendo sobre la base de que todo era hospitality, que formaba parte de tu presentación, simplemente un dato, que entre el 35 y el 40% de los diplomados o licenciados de las principales escuelas de hostelería a nivel mundial, y no estamos hablando de escuelas básicas, sino de Lausanne, de Glion, de Cornell, 35 o 40% no se dedican a hoteles, se dedican a otros sectores. Van los cazatalentos a llevárselos de las escuelas para trabajar en Apple, por ejemplo, para trabajar en el retail, para trabajar en multitud de segmentos o de sectores que no son los hoteles. Yo quería decir, después de todas las intervenciones, que yo creo que todo tiene cabida. Yo creo que la sociedad va evolucionando, los trabajos van cambiando, la propia sociedad va cambiando y el turismo también va evolucionando. Entonces yo creo que más que ver una competencia entre unos y otros, tenemos que verlo más como una sinergia entre todos y evolucionar todos juntos. También es verdad que un poco apuntando al modelo un poco de sociedad que se va a imponer o que ya se está imponiendo, yo creo que también tenemos que hacer cada vez más por profesionalizar ciertas áreas que, por ejemplo, en España pues yo creo que se han descuidado mucho y casi hemos tenido que buscar el talento fuera. Hablo de la parte que me toca, por ejemplo, de hotelería más tradicional, que buscar grandes profesionales, sobre todo en la parte de gestión, nos cuesta mucho. No hay tantos profesionales, por ejemplo, en nuestro país, y sí que hay que buscarlos más fuera, ¿no? Entonces yo creo que habría que profundizar un poco más en la profesionalización de esta área en nuestro país, y ahí, bueno, pues podríamos ver. Roberto, habías pedido la palabra, ¿no? No, creo que hablando del tema del turismo, creo que creo que a donde vamos es una mezcla de ocio, trabajo y dormir, vamos a llamarlo así. O sea, yendo al tema, yendo a ese tema, ¿no? O sea, dormir es, no importa dónde, pero vamos a dormir en algún lado, ¿sí? Entonces creo que va un poquito al tema del glamping, va un poquito al tema de residential, va un poquito de co-living. Es decir, en algún lado vamos a dormir en un hotel, en algún lado vamos a dormir. No importa dónde, pero en algún lado vamos a dormir. De hecho, se está hablando
de que va a haber eventualmente habitaciones que se van a transportar. Es decir, yo voy a tener mi propia habitación y voy a viajar con mi habitación. De eso se está hablando, ¿sí? Entonces, en algún lado voy a dormir, y en algún lado voy a trabajar, y en algún lado voy a comer y, bueno, y divertirme, ¿sí? Entonces creo que esto del hotel es mucho más que un hotel, ¿sí? Entonces lo del turismo, me parece que vamos a hacer todo, vamos a ser turistas. A mí un poquito a veces me choca lo del turismo, porque parece que tratamos al turista como un ente. Y yo digo, pero ¿por qué es un ente? Si ese turista es un local en su misma ciudad, ¿por qué lo tenemos que tratar como un ente? Muchas veces los hoteles se han tratado como, bueno, vamos a darle un 3-meal restaurant because they're just hotel guest. No, y no es la idea, digamos, porque son locales en su propia tierra y quieren tener una experiencia como un local. Entonces, me parece que en realidad ya no va a haber más hotel guest. Va a haber personas que se mueven por el mundo haciendo todo, visitando ciudades, trabajando, comiendo, divirtiéndose y durmiendo. Y en esa línea que comentabas, en esa línea, exactamente lo que estás diciendo, lo que comentaba por ahí Eva, ¿no? Es que realmente las estancias ya no son estancias de 3 meses, de un mes. El turismo ya no es el tío que se coge la nevera, se va a la playa, la tumbona y se pasa un mes en Torremolinos. La tendencia la tendencia es lo que llamamos el snackable, ¿no? Que todos sean snacks. Las nuevas generaciones son de snacks, son de pequeños snacks, no pueden aguantar 180 minutos de un partido de fútbol. El fútbol está muerto. El fútbol o lo cambian o está muerto. Igual que el tenis va para abajo porque un tío de Z no aguanta 2 horas y media viendo un partido. Es todo por snacks. Y en el turismo es lo mismo, ya no son estancias largas de pegarse, son snacks de 2 días, de 3 días, de un día. Lo que estabas diciendo tú muy importante, gente que vive en la propia ciudad decide hacer turismo en su ciudad, porque en ese espacio le dan experiencias. Dormir es lo de menos, dormir la cama es su cama o la cama del hotel es la misma, pero la experiencia que viven al entrar en ese establecimiento es diferente, con lo cual yo sí que pienso que hay que olvidar la palabra turismo, como decía Patrick, hay que pensar en experiencias y pensar mucho en estas experiencias snackables, snackeables. A ver, espera, José y luego Margarita. Sí, yo creo que, bueno, primero felicitarlos a todos los que han expuesto, porque realmente fantástico todo digamos, la apertura de cabeza de la visión nuestra de la arquitectura, que siempre estamos como metidos en un cubo ahí conceptual. Y realmente yo creo que de todo esto que se ha hablado, lo más importante sería, por ejemplo, en países como España en particular, cambiar el sistema de enseñanza, de aprendizaje universitario. Yo creo que parte de ahí, del tema de la educación, cambiar el concepto, porque justamente, como decía Daniela, los millennials o los Z no están esperando que un médico les explique de medicina. Lo investigan transversalmente o en diagonal o de otra manera totalmente distinta. Y eso lleva a su vida diaria, a donde descansan, donde hacen vacaciones. Se rompe el concepto de vacaciones, como tú decías. Bueno, eso nada más. Yo creo que el tema pasa por como siempre, como lo hizo la Merkel cuando empezó la crisis en Europa, por el tema de la educación. ¿Sí? Yo lo que me gustaría es que, pegando en tu frase de el turismo salvará, estaba pensando, por ejemplo, en Europa, en las ciudades, en los cascos históricos. A mí me parece que el turismo tiene un peso importante en el sentido que nos hace mucho más la preservación de las casas. Mira ciudades antiguas porque es un asset. Es un gran asset para Europa, por ejemplo. Estaba mirando también los números que Roberto ha mostrado. Europa es el continente que tiene más soldo despendido en este. Entonces, si queremos atraer los chinos, si queremos atraer, sí, me parece que
si olharmos en Europa como un todo, y no solamente que va a ser España o Portugal, Italia, no, Europa, tenemos mucho de edutainment, tenemos muchas experiencias de muchos años, de ciclos de vivencia que se podrá mostrar y que nos podrá ayudar a preservar esas culturas, porque todavía los millennials, los zetas, todos les gustan de vivir la experiencia local, les gusta involucrar en la comunidad, por eso es interesante la preservación de esta identidad. ¿Y no tenemos que poner limitaciones al turismo para respetar a las poblaciones locales? No sé, bueno, es una idea que no es que se me ocurra a mí, es que hay mucha gente que lo está planteando. Perdón, no solo quería terminar con, es porque en 2050 está previsto que 80% de las personas van a vivir en ciudades, y una de las cosas que está pasando es que las ciudades con el crecimiento de tamaño crean como clusters y comunidades de barrios, y una cosa que habló Urbania que me pareció muy interesante es el concepto de membership, que la habitación, por ejemplo, se está tornando muy temporaria. Hay una necesidad de las personas de se mover muy rápido, y hay una procura muy grande de un sistema de membership, que ya existe en algunos hoteles como Soho House, por ejemplo, que es un membership de servicios, que la persona va por los servicios que le dan por una cuestión de tiempo temporaria. Y a mí me parece que hay una gran oportunidad para hospitality en ese sector, en esa parte. Es cierto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una reflexión de la pregunta que hice antes, de cuál es el balance entre turismo y población local, o es un tema que no nos importa y pasamos olímpicamente porque estamos en el sector privado, como dijo aquí Eduardo Ley. Ya no se sabe la diferencia, ¿no? Entre los claro, ya no hay locales, diferencia. El planeta es un gran hotel. Viviendo experiencias. Exacto. Bueno, yo no sé, como se ha hecho bastante tarde, yo, si queréis seguir debatiendo, os propongo hacerlo, pero viviendo la experiencia de tomarnos un vino en nuestro césped artificial, que lo tenemos aquí atrás. Y nada más, os pido que estéis atentos a los mensajes de próximos think tanks. Vamos a hacer un think tank cada mes. Y si tenéis ideas de temas que os preocupen y tal, planteárnoslo, porque son esos los temas que queremos tratar, sobre todo aquellos de los que no sabemos nada, para aprender, para tener gente que sepa y estar intentando responder a las preguntas del futuro. Así que nada, muchísimas gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes. Hoy ha sido un día muy bueno en cuanto a ponentes y asistencia, y nos vamos a tomar un vino, ¿vale?